Escuchas a Héctor Sánchez en radio. Me escuchas en este 25 de junio del año 2025. Vamos a entrarle al tema rápidamente. Bueno, pues se cayó toda la narrativa que estuvo construyendo la CIA, CNN y The New York Times contra el presidente Donald Trump. El mismo gobierno de Irán reconoce que su proyecto nuclear fue destruido por los ataques de Trump. Hemos visto cómo han fracasado la mayoría de las campañas para tratar de desprestigiar al presidente Trump. Realmente las campañas que realizan poco tienen el impacto para poder cambiar la opinión de las personas, que al parecer mayoritariamente, porque son personas que les faltan muchos conocimientos, porque son personas hasta cierto punto confundidas, pero también personas que tienen una visión muy limitada de los hechos, pues le han creído, han tomado como fundamentos la red de propaganda de la internacional globalista, que es como debemos de llamarla, ya no de izquierda sino internacional globalista, sobre que los ataques de Trump no están bien, sobre que no ha tenido ningún éxito, bueno, una serie de mentiras que ellos quieren creer así, que al sostener esa clase de opiniones, pues están rechazando la verdad. Porque Donald Trump acaba de hacer algo muy importante, frenar un conflicto termonuclear en menos de 24 horas. Y como eso obviamente tiene mucho mérito, impone mucho respeto, debiera de ser así, pues los medios se ensañan en tratar de atacar al presidente Trump. Pero ya lo reconoce el mismo Irán. O sea, Irán está sometido por el presidente Trump, fue derrotado, se rindió en estricto sentido. Esos son los hechos. Y reconocen que su programa nuclear fue totalmente destruido. Vamos a ver entonces algunas notas rápidas, porque hoy hay mucho que hablar. Y no quiero atiborrarlos de información que pudiera ser en un momento dado innecesaria. Bueno, pues hoy en el scroll de noticias, de notas rápidas, tenemos en nuestro blog lo siguiente. Irán e Israel reconocen que hubo 638 muertos como consecuencia de su guerra de 12 días. Hubieran sido más muertos si no los detiene Trump. Pero bueno, pues comparemos estos 638 muertos entre los bombardeos de Israel e Irán. Comparémoslo con el matadero que tiene convertido México, Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum tiene convertido México en un campo de exterminio, en un matadero. Eso es México actualmente. La guerra de los narcos en Sinaloa se cobra la vida ya casi de 3,100 personas. Y obviamente que se ha extendido mucho tiempo. Y como lo comentaba ayer un tuitero, tiene mucho de razón. Aquí en México no hubo ningún alto al fuego. En Sinaloa no se ha terminado la narcoguerra entre los Chapos y los Mayos. Únicamente Sheinbaum ordenó que los medios fueran censurados y que eso ya no se comunicara. Eso fue lo que ocurrió. Petróleo pierde 13% de su valor tras ataques de Irán. Medios cambian la narrativa ahora contra Donald Trump. Pues fracasó lo de los migrantes, ¿no? Que Donald Trump estaba cazando migrantes, que qué perverso, en realidad estaba deteniendo una red de lavado de dinero en California, en servicio del narcotráfico, que emplea migrantes ilegales. Todas las narrativas para generar un malestar social, una movilización terrible en las calles, fracasó, se vino abajo. Entonces, pues ahora que querían hacer una guerra entre Israel e Irán y ver qué sistema se imponía, porque son dos sistemas criminales anticristianos que tiene la élite para imponerlo al mundo, se dan cuenta de que Donald Trump desmonta su estrategia en menos de 24 horas. Y entonces
Rápidamente hay que cambiar la narrativa. No era tan grave el conflicto, no, el conflicto sigue, otros empiezan con esa narrativa de que Irán tiene bombas de destrucción masiva y a eso se suman incluso organismos internacionales, que en un momento les voy a presentar. México, bajo presiones del presidente de los Estados Unidos, honorable presidente Donald Trump, ordenó al narcopolicía Omar García Harfuch la detención de líderes de grupos criminales. Lamentablemente no ha sido suficiente, pues tenemos la mala noticia de que en Guanajuato fueron asesinadas entre 11 y 12 personas, incluidos menores de edad, en Irapuato, durante la celebración patronal de San Juan, si no mal recuerdo. Y entonces, pues esto es una cosa terrible, pero hay que decirlo que en este programa ustedes antes que cualquier otra persona se enteraron de que hubo masacres en Sinaloa todos los días. Más de 11 personas fueron asesinadas, de hecho en las últimas 24 horas, como lo comunicó el periódico El Debate. Ustedes se han enterado aquí, antes que en cualquier otro lugar, que hubo masacres de 7 personas, con quema de taxis, con cuerpos calcinados, en Guerrero, gobernado por el partido narcotraficante Morena por Evelyn Salgado. Ustedes antes que cualquier otra persona se enteraron que hubo masacres en Veracruz. Igualmente, curiosamente, 7 personas, entre las que se encuentra incluso la hija del alcalde de Tuxpan. Así que a otro perro con ese hueso de que lo horrible está pasando en Guanajuato, porque es otra orden de la criminal presidente terrorista decir eso. Y la noticia que hoy debe de permear en todos los medios: el gobierno de los Estados Unidos, la Fiscalía General de los Estados Unidos, Pamela Bondi, que es una mujer católica, por cierto, que está dando una batalla muy importante contra los cárteles de la droga que financian a Sheinbaum y financiaron a Andrés Manuel López Obrador y otros presidentes, acaba de declarar a México en la lista de adversarios, es decir, de enemigos de Estados Unidos, donde se encuentra también el terrorista Irán, dirigido por una minoría asesina, que son los guardias de la Revolución Islámica del Irán. Somos ya, formalmente por culpa de Claudia Sheinbaum, un adversario de Estados Unidos. Y lo dice con todas sus letras. El presidente Trump sabe que hay un intencional tráfico de drogas a los Estados Unidos para perjudicar a ese país, para tratar de debilitarlo, que son parte de las estrategias de las guerras asimétricas que tiene la internacional globalista para destruir Occidente. Estados Unidos sigue siendo el brazo militar que protege Occidente. Por eso no se animan a invadirnos directamente, a atacarnos con misiles como lo quisiera hacer Irán, por la superioridad tecnológica que aún sigue teniendo los Estados Unidos. Bueno, pues para desgracia de Claudia Sheinbaum, pues se da esta noticia. México funge como un enemigo estratégico de Estados Unidos, así que yo no sé, pero si se nos cae el Tratado de Libre Comercio América del Norte, entonces sí, una enorme crisis económica que terminaría desencadenando incluso el linchamiento del actual régimen, porque no crean que sería México igual sin esa alianza estratégica comercial. Lo más seguro es que también, como hoy nos hemos enterado de que sigue abierta la posibilidad de aplicársele la pena de muerte al líder del cártel de Guadalajara, me refiero a Rafael Caro Quintero, pues se le está exigiendo por parte del gobierno de Donald Trump una colaboración contra narcopolíticos que son la base fundacional del partido narcotraficante Morena, como es el caso del señor Manuel Barlet Díaz, que participó en el asesinato de Enrique Camarena según 2 testigos protegidos que eran inicialmente policías corruptos, que colaboraron con la familia también del criminal expresidente Echeverría en asesinar importantes funcionarios contra los cárteles de la droga. Bueno. Pues Omar García Harfuch dice que ha detenido 1.233 delincuentes en los últimos 15 días, de los cuales 22 son prioritarios. La noticia es que ninguno de ellos es Iván Archibaldo Guzmán Salazar ni el Mallito Flaco, que parece que Sheinbaum tiene una particular protección para el Mallito que se encuentra oculto en Durango. En México, Claudia Sheinbaum en su cumpleaños se viste otra vez de morado, color asociado en la televisión y en las series de televisión, bueno, en el cine también, con las brujas, los villanos y los asesinos psicópatas, como es el caso del Guasón,
dado que ese morado, pues los tonos que utiliza, incluso con verde lo hemos visto utilizarlo, son los colores de una persona desequilibrada. Son colores anormales en la naturaleza. En Estados Unidos hallan una mansión al exgobernador panista de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez. Se la habría comprado una empresa llamada SAI LLC, Eskenazi Bereaja. Creo que se pronuncia así, Esto en Houston, Texas. La propiedad tendría un valor de $2.8 millones, lo cual quiere decir que es una propiedad menos costosa que la del político corrupto Arturo Ávila, que tiene un valor de 5 millones de pesos y se encuentra en San Diego, California, que es obviamente una zona con mucha plusvalía, es una zona más valiosa, más costosa, vamos a decir, residencial, que en la que tiene su propiedad Diego Sinue. Se tendrá que investigar, ¿no? O sea, si los recursos con que compró esa propiedad son lícitos o no. Pero de inicio hay que decirlo. No es normal, ¿no?, que se esté atacando en este momento un exgobernador del Partido Acción Nacional si no tuviera a lo mejor alguna ambición política que el partido narcotraficante Morena quisiera destruir. A lo mejor y pensaron que el gobernador Diego Sinue podría ser presidenciable y por eso comienza este golpeteo político. Pero pues de inicio tener una propiedad en los Estados Unidos pudiera hablar mal porque pudiera tener esa propiedad en México, ¿verdad? Se les ve como extranjeros, pero pues ahí tienen al hijo de López Obrador, José Ramón López Beltrán, con una mansión en Houston, contratos corruptos con una empresa Illuminati que es la Baker Hughes, o sea, estamos hablando del cártel de los Onassis. ¿Qué otra de las cosas que podemos ver? Bueno, pues en el panorama político, la mansión que tiene Arturo Ávila, que decía ser pobre y recibió contratos multimillonarios del narcogeneral Salvador Cienfuegos Cepeda, quien ha sido vinculado al cártel Beltrán Leiva. Entonces, pues no, realmente esto como que no despega. Debería de decirse por qué tiene esta propiedad, cuáles fueron los recursos con los que la adquirió, y pues solamente eso, comentar eso, ¿no? ¿Fue bueno, fue malo el gobierno de Diego Sinue? Pues se tendrá que analizar. De inicio, pues sabemos que en el gobierno de Diego Sinue se combatió a la delincuencia. Sabemos que hubo movilización por desintegrar células criminales que no contó con el apoyo del gobierno del narcopresidente López Obrador. Bueno, y este es el organismo que les dije que se estaba sumando a los ataques contra Donald Trump, descalificando su estrategia militar sobre Irán. El Organismo Internacional de Energía Atómica, dirigido por Rafael Grossi, dice que Irán puede armar 8 bombas de destrucción masiva, según un parámetro de lo que pudo haber enriquecido, pero que el funcionario Grossi no tiene ni la menor idea de si tienen esa cantidad de uranio. Se suma al ataque contra Donald Trump iniciado por la CIA. O sea, estamos hablando de que Donald Trump ya es presidente de los Estados Unidos y la CIA, que es el organismo de matones de la élite, sigue rebelándose contra ellos, porque el informe que se le corrió a la CNN y a The New York Times, que estamos hablando de medios de Soros y de Carlos Slim, pues no es normal, ¿no? No sería natural que un informe de alto confidencial o top secret pues llegara a las manos de medios de propaganda anti-Trump, como es el caso de estos dos. Yo entonces pues lo pongo ahí, creo que debemos decir que sigue habiendo resistencias contra las buenas acciones que pueda desempeñar Trump. Bueno, en la mañana, en menos de 24 horas, fueron asesinadas 11 personas en Sinaloa. Este 25 de junio, los medios, la televisión, la radio, lo ocultan, pero el periódico El Debate lo publica. Cinismo. El narcogobernador Rubén Rocha Moya, ligado al cártel de Sinaloa, en Sinaloa asistió a la Santa Misa de los campesinos en la iglesia de La Lomita, en Culiacán, y anuncia que utilizará geoingeniería para bombardear las nubes. Colapsa otra vez por lluvias la línea del Metro A en la Ciudad de México. Genera violencia por los pasajeros que intentaban subirse a los autobuses. Pero les gusta la mala vida, ¿no?
En salud, descubren que los que fuman marihuana, los marihuanos, tienen más posibilidades de infartarse, de sufrir un infarto. Esto según 24 estudios que hablan de un aumento hasta del 29% en la incidencia de casos. En Yucatán, Patricia McCarthy, del Centro Cívico, califica de ofensivas y perversas las declaraciones de la narcopresidente Claudia Sheinbaum sobre los apagones en Yucatán que han generado pérdidas millonarias a los negocios. Todo lo que era refrigeración, todo lo que tenía que estar refrigerado, se pudrió. Y la narcopresidente no les va a pagar nada de lo que perdieron. La narcopresidente insulta a los empresarios y a las personas yucatecas sin electricidad y dice que es una campañita en su contra. Al más puro estilo de Andrés Manuel López Obrador, dice que pues la gente se queja de no tener electricidad pues simplemente porque la odian. No, Sheinbaum, te odian porque no tienen electricidad y porque están perdiendo mucho dinero. No es al revés, no se quedaron sin electricidad para odiarte, ¿no? Pero ya saben que si la realidad no es como ellos la dictan, pues entonces la realidad se equivocó. Vamos con nuestra siguiente nota. Bueno, pues Irán e Israel, los pueblos celebran el alto al fuego, no los gobiernos, Los pueblos en las calles celebran el alto al fuego logrado por el presidente Donald Trump, que es hoy un hombre de paz. Es un hombre que ha traído la paz o al menos ha detenido los ataques más fuertes entre estos dos países. Digno de respetarse, pero no le reconocen nada. Porque siempre hay gente perversa, frustrada, fracasada, que no quieren reconocer cuando alguien hace bien las cosas. Tienen un odio que los obnubila, un odio ciego contra Trump. Terroristas de cárteles de la droga mexicanos, los más cotizados son exmilitares colombianos para ser reclutados para estas organizaciones criminales, sobre todo los colombianos que son expertos en poner bombas. Esto hoy lo pone en su primera plana el periódico El Universal. También El Universal nos habla del totalitarismo del narcorrégimen encabezado por la judía atea Claudia Sheinbaum. Dice que destruirá el Instituto Nacional Electoral, el INE, como lo conocemos. Propone una reforma porque no le gustó que 6 consejeros del INE declararon como ilegal la narcoelección judicial. Es que usted no lo supo porque los medios no le dieron mucha cobertura. Aquí lo comentamos, que 6 de los consejeros del INE dijeron no, esta narcoelección estuvo mal de principio a fin, tiene candidatos criminales, violadores, hay por lo menos unos 100 violadores y van a ser jueces. Entonces, en esta narcoelección judicial, lo que se está haciendo, pues como 6 consejeros se opusieron a esto, pero votaron 7, que es mayoría, con la gorda Tadei, pues entonces ahora lo que está diciendo el partido narcotraficante Morena, Sheinbaum dice, es necesaria una reforma para quitar esos consejeros y que el INE sea totalmente de nosotros para hacer fraudes electorales sin tener ningún problema. Ese es el totalitarismo de Sheinbaum. Irán, dominado por Donald Trump, reconoce que sí destruyeron su proyecto nuclear. Irán dice que sitios nucleares fueron gravemente dañados, desmintiendo el informe que presentó la CIA, CNN y The New York Times. Bueno, pues ya les había presentado las conclusiones de que por lo visto la CIA pues sigue colaborando con el cártel del Partido Demócrata contra Trump. En Estados Unidos, el corrupto político Alejandro Murat tiene un departamento con costo de $31 millones en la Torre Warner Bros. De Nueva York, siendo Oaxaca de los estados más pobres. Pues ahí está todo el dinero que se robaba. También al Infonavit, porque ya ven que Sheinbaum quiere destruir el Infonavit para robarse el dinero, pero resulta ser que el que dirigía el Infonavit era Alejandro Murat, otro hombre de origen libanés, otro árabe aquí en México, otro tipo de origen fenicio. Bueno, de un pueblo semita, ¿no? Lo mismo que Sheinbaum. Reforma, mafia de Murat y Pedro Aces, el que tiene una propiedad inmensa en el Ajusco, que tiene un valor superior a los 2.86 mil millones de pesos. Bueno, pues Pedro Aces y Alejandro Murat están implicados en los escándalos de corrupción del caso Koldo García en España, con el narcotraficante presidente, bueno, él fue financiado, ¿no? Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español fue financiado enteramente sus campañas por los prostíbulos gay de su suegro, prostíbulos y saunas gay.
Y ocurre entonces que Pedro Sánchez, que es un político de muy mala nota, que tuvo, por cierto, un enfrentamiento con Donald Trump ahora en la cumbre de La Haya, pues sobre que Sánchez se negó a que España gaste el 5% de su Producto Interno Bruto en su propia defensa. O sea, Sánchez, que es un comodino, un ladrón, un corrupto político que sobre todo tenía negocios sucios con aerolíneas de España, se le ocurre decir que sería un completo error destinar el 5% del PIB a la defensa de España. ¿Qué era lo que quería Pedro Sánchez? Quería que el gobierno de Donald Trump pague la seguridad de España. ¿Dónde crees? ¿Cómo por qué tendrían que pagar tu seguridad? Y Donald Trump ya sentenció que Pedro Sánchez pagará las consecuencias de no querer hacerse cargo de esos gastos. El periódico Reforma pues presenta que Morena plantea limitar oposición, si no es que hasta casi desaparecerla. Se van contra el INE, contra los partidos políticos y contra los políticos plurinominales. Quiere quitarles todos los recursos, en tanto que Morena sigue teniendo los recursos del crimen organizado y todo lo que se roba desde la presidencia. El periódico Reforma también dice que el presidente de España, Pedro Sánchez, participa en fraudes en la construcción del Tren Maya. Resulta ser, les explico brevemente porque no me va a dar tiempo, que estaban intentando crear una especie como de red de vuelos. Ya saben que su esposa Begoña está implicada en toda la corrupción de los vuelos internacionales, sobre todo en la, entre comillas, contingencia o crisis sanitaria. Pues lo que hicieron fue quebrar muchas aerolíneas, pero ellos tienen sus aerolíneas bien protegidas con subsidios, cosa que no le dieron a los españoles, por ejemplo. Y entonces el plan es crear una serie de rutas para que españoles vinieran a subirse al tren Tortuga, al tren Maya, que, bueno, pues se construyó con corrupción, robándose más de 7 millones de árboles, destruyendo zonas ecológicas protegidas, robando tierras indígenas en las que participó el que ahora va a ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el que se declara muy indio mixteco, Hugo Aguilar Ortiz, que pues es un personaje sobre todo corrupto del partido narcotraficante Morena, porque nunca le interesó cuando Andrés Manuel López Obrador entregó los pueblos indígenas al control de los cárteles de la droga mexicanos. Nunca protestó por las violaciones a sus derechos en esa situación. Pues eso es lo que tenemos para comenzar. Este es apenas el comienzo y vamos a hacer nuestra primera pausa y seguimos con otros temas de mucha relevancia. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Vías disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Bueno, y otro de los grandes éxitos de Donald Trump es que, como habrán visto, se disuelve en el aire estos castillos criminales que había construido Morena, los chairitos del partido narcotraficante y muchos otros malnacidos que hay por el mundo. Digo que se caen porque ellos habían soñado como que Rusia iba a intervenir en defensa del terrorismo iraní, que iba a interferir China. Y ante Estados Unidos todos, shh, te quedas callado, mejor no opines. Y las cosas irán bien.
Y entonces eso quiere decir que hay nuevamente un poder duro, hay un gobernante, se pierde esta tontería del mundo multipolar que era permitirle a cualquier criminal hacer lo que quisiera, vuelve Estados Unidos a tener el eje rector del mundo, pero en esta ocasión para algo bueno. Eso es lo que podemos ver. Y bueno, la única resistencia contra Donald Trump, la única malograda y perversa, ¿no?, resistencia contra lo justo, pues es la que viene de los multimillonarios estadounidenses, que Trump tendrá que hacer una serie de cambios para combatirlos, para someterlos. De hecho, ya tiene a una parte considerable de esa élite mafiosa sirviéndole, pero va a tener que hacer otros cambios para que se atemperen algunos tiranos, esa es la palabra correcta, como George Soros, como Bill Gates, que siguen tratando de darle un golpe a su gobierno. Bueno, pues en Guanajuato lamentablemente ocurrió una masacre en la fiesta patronal. En Irapuato deja como resultado, dicen 11, primero se dijo 12 muertos, ahora se dice que son 11. El gobierno de la gobernadora panista Livia Denis condena este crimen y dice que será debidamente investigado y castigados los responsables. En Brasil, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no asistirá a la cumbre de los BRICS ante la amenaza de arresto por crímenes de guerra, condenado por la Corte Penal Internacional. Nótese que es esta misma Corte Penal Internacional corrupta que puede condenar por sus, entre comillas, crímenes al dictador, al presidente, al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, pero no puede condenar los crímenes de tener miles de presos políticos y asesinar personas, como lo ha hecho Nicolás Maduro, aliado de Claudia Sheinbaum, líder del cártel Tren de Aragua. Eso no lo puede hacer. Es una corte penal internacional injusta, porque sí puede condenar a Putin, pero no puede condenar los crímenes de Zelensky. Los autoatentados no los puede condenar. Bueno, nos estamos dando cuenta entonces que esta pléyade de organismos internacionales que durante muchos años se creyó que servían a los intereses de Estados Unidos, ¿qué crees? Pues esto está demostrando que no. La ONU, el Organismo Internacional de Energía Atómica, el Banco Mundial, ¿qué otras organizaciones hay por ahí? La OMS, pues no obedecen a los Estados Unidos de Norteamérica. Vemos incluso que están contra los Estados Unidos de Norteamérica, y todas estas organizaciones tienen en común que defienden el terrorismo islámico. ¿No les parece eso curioso? ¿No les parece eso interesante? Revisen la lista que he hecho, y además que el día de ayer por la noche hemos integrado a nuestra lista de la Internacional Socialista a mafias del Vaticano que sobre todo están ligadas a la secta, vamos a decir, a la antigua orden jesuita, pero que ya no guardan sus valores, porque la orden jesuita fue una potencia de la educación cristiana, pero hoy está infiltrada por socialistas, por teólogos de la liberación. Entonces, que no se confunda a veces lo que quiero expresar. Bueno, pues no va a Brasil, lo cual quiere decir que el presidente Putin no confía en Luis Ignacio Lula da Silva, cree que pueden secuestrarlo, tan luego aterrizar en Brasil. Y debe de saber algo, debe de saber que Lula da Silva es un cómplice descarado del globalismo. Por supuesto que sí lo sabe. Kenia, protestas antigubernamentales en el aniversario de otras protestas. En Nuevo León detienen otro generador de violencia en Ciénega de Flores. Son delincuentes de bajo perfil, no muy importantes. En Puebla investigan pues el asesinato del periodista, reportero gráfico Salomón Ordóñez, justamente cuando se aplica la ley de censura de Morena en Puebla, pues ocurre esto. En Holanda, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dice que una guerra comercial entre aliados de la OTAN sería una aberración. Eso es una pedrada contra Donald Trump y los aranceles recíprocos.
¿Por qué hablo siempre de los aranceles recíprocos? Porque si esas naciones no le hubieran impuesto aranceles a Estados Unidos, pues Donald Trump no les hubiera puesto aranceles. Pero hay que recordar que hay aranceles de sanción, como que es el caso de los que tiene México por narcotraficante, por asesino, por corrupto su gobierno, por traficar por basura china. Y hay otro caso de los aranceles que son recíprocos. Los aranceles recíprocos tienen que ver con naciones que forman parte de la OTAN y que sí quieren el dinero de Estados Unidos para su propia defensa o para iniciar guerras mundiales. Pero a los productos estadounidenses, pese a los tratados de libre comercio con Europa, les ponen aranceles. Entonces el presidente Trump tiene todo el derecho de imponerles aranceles porque ellos no quitan los suyos. Así de sencillo. Le ponen aranceles a los autos fabricados en Estados Unidos para que no se puedan fabricar en Estados Unidos. Esto es lo que no te están contando. La cadena de aranceles contra el libre comercio que tienen todas estas naciones es una estrategia para que todas las producciones se movieran a la China comunista y fuera este el sistema totalitario que más le gusta a la tecnocracia mundial. El sistema asesino del Partido Comunista Chino es el sistema que quieren imponer a todo el mundo. Una tecnocracia de vigilancia 24 horas, censuradora de todas las redes sociales y destructora de la libertad de expresión y de pensamiento, así como de la libertad religiosa. Ese es el modelo que quiere la élite, los Rothschild, los Barbour, los Rockefeller, Soros, Bill Gates, todos ellos. Toda la élite conformada por los clanes, los principales linajes, están ahí. Quieren el modelo chino. Y entonces lo que hicieron fue que a todos sus gobiernos marioneta en Europa, en América, en Asia también, que le impusieran aranceles a todo lo que fuera fabricado en Estados Unidos, a modo de que las empresas de Estados Unidos, para burlar dichos aranceles, tuvieran que mover su producción a Asia, y en Asia los chinos robarían toda la tecnología estadounidense, la plagiarían y se convertirían en la nueva potencia económica. Solo que en este plan tan siniestro no consideraron que se iba a revelar un patriota estadounidense, un hombre, un neoyorquino, un empresario, Donald Trump, que sabe que Estados Unidos es una verdadera maravilla. Sí, estamos hablando de un país donde se recibe muy bien a prácticamente todas las personas, sin importar lo que piensen, un país donde hay oportunidades de enriquecerse legalmente, un lugar muy bueno. Y no me digan que no, porque todos los mexicanos quieren ser mojados en Estados Unidos. La verdad no los culpo, hay muchas cosas buenas en Estados Unidos. Hay mucho dinero en los Estados Unidos que aquí no te pagan nada. Aquí no hay dinero, no hay futuro en México, lamentablemente. Eso también no lo han hecho selectivamente todas estas mafias. No los Estados Unidos, no lo han hecho estas mafias que también tienen selectivos aranceles contra lo que se fabrica en México. Entonces ha sido toda una conspiración. Donald Trump se dio cuenta de que deformaron el mundo de tal forma que se hicieron con el poder para manipular todo el sistema financiero. El mercado del oro, el mercado de la plata, el mercado del petróleo, todo está manipulado. No es cierto que sea el libre mercado, todo está manipulado. Y eso es precisamente lo que está combatiendo Donald Trump cuando les impone aranceles a sus productos. Si quieres, pues vas a tener que mover tu producción aquí, a los Estados Unidos, o por lo menos a América, a México. ¿Por qué quieres tener tu producción en China? Porque quieres que China se convierta en una potencia militar y destruir América, destruir Occidente. Si se puede, en distintos órdenes de capas, ¿no? Primero el Islam se come Europa, después China destruye Europa, una Europa primitiva, medieval con el Islam, y posteriormente, pues, a dominar el mundo, ¿no? Con ese sistema destructor. Pueden ser muchos los planes. Estamos hablando de planes que incluso están diseñados a futuro de 200 años. ¿Tienen ese alcance? Sí tienen ese alcance porque saben que la humanidad es mucho la reproducción del pasado y tienen esa experiencia. España. Bueno, pues el socialista Pedro Sánchez ya les había comentado que rechaza dar el 5% del PIB de España para la defensa en la OTAN. Pero Estados Unidos ya no los va a mantener. Se cansó de estarlos manteniendo. Y hay una cosa muy interesante en todo esto de los gastos militares.
porque Pedro Sánchez gasta más dinero en llevar migrantes ilegales y en que tengan hijos terroristas islámicos en España que lo que quiere gastar en seguridad nacional. Y acuérdense que Pedro Sánchez tiene el problema de los apagones. Por estar tanto con la estupidez de la agenda verde y del cambio climático, terminó teniendo severos apagones. Estados Unidos, Donald Trump dice que la negativa de pagar de España tendrá consecuencias. Pues vamos a ver, ojalá y quite a Pedro Sánchez. La OTAN aprueba fuerte incremento en gasto militar. Los enemigos de Trump y Rusia buscan generar ahora una guerra mundial con Rusia. O sea, como no les funcionó con Irán, pues van a seguir insistiendo con Rusia. Ucrania. Zelensky dice que habló otra vez con el presidente Donald Trump sobre una posible tregua con Rusia. Esto ya lo dijo con anterioridad y ha sido mentira, entonces pues yo digo que no tenemos por qué estar escuchando a un mentiroso que sobre todo ataca a traición. Grecia. Se queman 4.000 hectáreas de una isla griega de Quíos. Feminismo corrupto. Tribunal reafirma condena por un beso. ¿Usted cree que un beso es una violación? Pues para los locos de ese organismo dicen que Luis Rubiales habría abusado de la futbolista mexicana Jenny Hermoso por haberle dado un beso. Sí, bueno, pues es el feminismo fracasado, estúpido, que se inventa esta clase de cosas y por eso el fútbol femenil, lamentablemente, es cada vez más desacreditado por esta clase de chismes. Tamaulipas sigue investigación por asesinato de fugitivos. Los miembros, me refiero al grupo musical de los fugitivos que fueron asesinados por el Cártel del Golfo, que es un operador, recordemos, de Morena. O sea, Morena llega a ser gobernante de Tamaulipas con ayuda del Cártel del Golfo. En Baja California, miles de hectáreas se queman en Tecate por incendio. El Estado de México, miles de microsismos se registraron en Naucalpan tras la inundación del desbordamiento de la presa Los Cuartos. En España, dice, bueno, eso ya lo hemos visto, que Donald Trump amenaza con que tiene que pagar su seguridad a España. Estados Unidos, pena de muerte para el narcotraficante, líder del cártel de Guadalajara y socio de Manuel Barlet Díaz, así como de los diversos jefes de la Dirección Federal de Seguridad, Rafael Caro Quintero, es posible si no acepta colaborar con Estados Unidos. La audiencia se fija para el 18 de septiembre. En Brasil, prohíbe volar la aerolínea Boen Paz por la inseguridad que representa. Parece que es una aerolínea muy mal concebida. No tardan en imponerle algo así también a Mexicana de Aviación. Irán vota en el Parlamento a favor de dejar colaborar con los organismos atómicos de Naciones Unidas, o sea, no quieren tener esa supervisión, pero es evidente que van a tener que tenerla de Estados Unidos o de cualquier otro organismo, porque de lo contrario, pues no les van a permitir seguir en sus proyectos de desarrollar lo que aparentemente no van a dejar de intentar, armas de destrucción masiva. Bueno, y he visto cómo pues los medios han dado una difusión masiva a la masacre en Guanajuato, pero no hemos visto que hagan esa misma difusión de las masacres en Sinaloa, en Guerrero y en Veracruz. Los medios se quedaron completamente callados. Los medios también ocultaron que se cayó el túnel que va de Mitla a Tehuantepec, una obra fracasada de Andrés Manuel López Obrador que había sido inaugurada en enero de este año 2025. Los medios, como siempre, se quedan calladitos. Nos hablan mucho del extranjero, nos hablan mucho de pues, cosas que están pasando en estados gobernados por la oposición, por el Partido de Acción Nacional. Se suman este festín de desacreditar los gobiernos de oposición. Porque si lo exige la narcopresidente Sheinbaum. Nada hablar de los problemas de crimen organizado en Sinaloa y en los estados gobernados por Morena. Bueno, pues con lo que seguimos, vamos a seguir con esto. Con esto que debe de preocupar a todo mundo. Estados Unidos incluye a México en su lista de adversarios. No nos dejaremos intimidar, dice la narcopresidente Claudia Sheinbaum, que recordemos que asusó la violencia recientemente a favor de los grupos criminales de la droga en California. Ya tengo una manía con Sinaloa, ¿verdad? Es que nos ha dejado traumatizados
¿Cómo puede ser que una guerra entre dos naciones sea menos mortífera que las masacres de los narcos en Sinaloa? Pero ¿qué nos asombra, no? Si, por ejemplo, los campos de exterminio de Jalisco, solitos, o sea, solito el estado de Jalisco, supera los desaparecidos de todas las naciones más horribles que ustedes se pueden imaginar, donde hay muchas masacres, como es el caso de Irak, lo supera. Bueno, pues lo que les aparece en pantalla es un hilo que les recomiendo que lo vayan a consultar, porque es un hilo en el que hablamos sobre el atraco que quiere hacer Claudia Sheinbaum contra el empresario Ricardo Salinas Pliego. Quiere robarle más de 47 mil millones de pesos, dinero del que nosotros no vamos a ver absolutamente nada. Pero la imagen que aparece en pantalla aquí concretamente es uno de los empleados del narcorrégimen de Claudia Sheinbaum. No hay dinero para comprar medicinas, no hay dinero para comprar buen transporte público, seguridad, no hay dinero para tener un drenaje decente y que no se inunde a cada rato el metro y deje de funcionar. No hay dinero para nada bueno. Hay dinero para dárselo a los criminales de Cuba, los falsos médicos cubanos. Hay dinero para darle, para pagar estas marchas de sodomitas, de fornicarios homosexuales, que por ejemplo se estaban manifestando en el día de, según ellos, el orgullo gay. Y al fondo, no sé si lo alcancen a apreciar, se ve este es Álvaro Cueva, que salió con una falda así todo marica. Y acá arriba se puede ver ese logo, este edificio es del banco HSBC, ese es un banco Rothschild, y aquí, que no se alcanza a ver, voy a tener que amplificarlo, está la bandera del grupo terrorista islámico Hamas, pero con los colores de la bandera gay, o sea, de la bandera arcoíris. Entonces, para que me entiendan, ¿no? Ahí ya se alcanza a apreciar un poco mejor. Para que me entiendan, o sea, esto es el epítome de todo lo malo, de todo lo que nos está haciendo daño como país. Un marica que es militante del partido narcotraficante Morena, frente a la torre del banco del narcotráfico, que es el HSBC, donde tenían también sus cuentas los delincuentes del PRI, que ahora están en Morena, con la bandera del grupo terrorista islámico Hamas y con los colores de la bandera LGBT, la diversidad, la perversidad, yo digo, sexual, pues ahí lo encuentran. ¿Dudas? ¿Dudas de que estos son los poderes del diablo? ¿Dudas que estos son los poderes de la opresión global? No hay duda, ¿verdad? Vamos a ver entonces el hilo. El hilo rápidamente porque ahí comento cosas que por sí solas podrían entenderse como noticias o como un baño de realidad. Bueno, pues dirigido este hilo a dos personas, como aquí puede verse, a la narcopresidente Sheinbaum, al partido narcotraficante Morena, al empresario Ricardo Salinas Pliego, pues les digo a los tres, narcogobierno de Sheinbaum, Morena, quieren robarle a Ricardo Salinas 47 mil millones de pesos para seguir dándonos servicios públicos miserables, cobrando dinero por hacer nada. ¿Están de acuerdo con este robo judicial? Arturo Ávila de Morena tiene una mansión de 5 millones de dólares en San Diego, California. ¿Por qué no le quitan a él eso y con eso pagan sus supuestos impuestos, no? Y acá tenemos otra. Alejandro Murat, expriista hoy ratero en Morena, como Carlos Slim y familia o compañía, tienen un departamento en Torre Warner Bros. De Nueva York que le costó 31 millones de dólares robados a Oaxaca y al Infonavit. Para eso cobra impuestos el PUTO SAT de Morena. ¿Qué más tenemos por acá? Dice, a los empresarios corruptos como Epigmenio Ibarra no pagan impuestos, se los regalan. Sheinbaum roba millones pagando esclavos cubanos. Merece un castigo ese crimen, secretario de Estado Marco Rubio, que Marco Rubio pues es el secretario de Estado de Donald Trump, que más ha denunciado que impondría sanciones contra los políticos que tuvieran esclavizados a cubanos. Por eso México ya es parte de la lista de enemigos de Estados Unidos.
Pagas impuestos a Claudia Sheinbaum para que aparezca asesinado el periodista gráfico Salomón Ordóñez en Puebla o asesinen a 12 personas en Irapuato, Guanajuato durante una fiesta patronal para que Arturo Ávila sea multimillonario. Malditos. Perdón, pero pues así lo dije, ¿no? Malditos, ya pronto se les acaba cerdos inmundos. Ese es el concepto que utilizo para referirme obviamente a Sheinbaum, a Arturo Ávila, a Pedro Aces y a los que aparecen en este hilo. El satanista narcomazón Pedro Aces de Morena tiene una propiedad en el Ajusco que está valuada en 2.89 mil millones de pesos. Para esto pagas impuestos al PUTOSAT, Bosque Lago, para que viajen en helicóptero y tú caigas en un cráter que es en realidad un bache en la carretera. En serio, hay cráteres que son baches de los cuales ya no salen los coches. Parece un voladero. Son nuestros tributos, nuestros impuestos censurando. Sospechoso, dice la derecha a diario. Luego de confrontar a la inútil Claudia Sheinbaum en la mañanera, las redes del periodista Wong, porque es un periodista que era funcional a Morena, Enrique Ledesma, fueron hackeadas y su programa suspendido por tiempo indefinido. Yo les dije, antes que cualquier otro, que hackearon prácticamente, la mayoría de las cuentas de Google, de Facebook y de Apple. Les dije que cambiaran sus contraseñas, porque es cierto que si tú no tienes enemigos, pues esa información puede estar ahí. ¿Quién va a querer la contraseña de alguien de nosotros? Bueno, a lo mejor quizá alguien de mí, ¿no? Pero ¿quién va a querer esas contraseñas? Si eres una persona que no tienes una relevancia social, no eres funcionario, pues es poco probable que alguien vaya y compre el paquete informático para buscar tu contraseña. Pero el problema es cuando tienes enemigos como esto. Entonces el gobierno, el narcogobierno, que tiene una sección que sigue siendo la criminal DFS, la Dirección Federal de Seguridad, solamente le cambiaron el nombre, ahora creo que se llama CNI. Pues ese mismo CNI es como la CIA de México, junto con el ejército. Ellos se dedican a hacer ataques informáticos, espiarte, tratar de destruir tus redes. Y esos son los que operan también los bots, las cuentas falsas de Morena. Entonces, lo que se hizo con este caso, pues fue que compraron el paquete de datos seguramente por medios clandestinos, probablemente Telegram, que se presta mucho para esto, y buscaron la contraseña de este tipo y hackearon su cuenta. También hay muchos programas que utilizan, que obviamente son herramientas de guerra, que ellos pueden tener a su disposición, ¿no?, en el gobierno federal. Por eso es muy importante que cambien constantemente sus contraseñas. Bueno, por lo menos yo lo hago así. Acá también están nuestros impuestos. Una marcha de pervertidos con, perdóname la expresión, hoy voy a hablar más libre, con el culo roto, oliendo a mierda o tirando mierda, en el Zócalo, pagado por la presidente Claudia Sheinbaum. No hay medicinas, todo se inunda, pero los PUTOs son festejados por fornicar mucho. Todos estériles, por cierto. Gracias, SAT. Gracias, porque mira, con nuestros impuestos no hay nada bueno que celebrar, pero sí hacen una bandera ahí a medio Zócalo. Una bandera arcoíris que significa Sodoma y Gomorra. Ahí la pueden ver. Para esto se utilizan tus impuestos. No hay perrera, entonces pues la gente pues es atacada por perros salvajes en las calles. No hay control, no hay seguridad, no hay iluminación decente, no tenemos buenas carreteras. Les digo que los baches se volvieron cráteres lunares. No hay nada que celebrar a este gobierno. Se inunda todo porque no hay buen drenaje, hay apagones, o sea, Yucatán está en apagón. Pero sí tenemos esto. Una bola de pervertidos haciendo una bandera en el Zócalo de la Ciudad de México para recordarnos que gobierna una estúpida. Sí, porque este es el símbolo de la estupidez y de la maldad. Que nos gobierna el maligno, el satanismo que está ahí en Palacio Nacional, el demonio. O una representante del demonio en la tierra. ¿Qué más tenemos? Ay, la banderita. La banderita y el Banco Rothschild. Sí, esta es con lo que vamos a cerrar. Bueno, pues ahí más claro, imposible, ¿no?
más claro, imposible. Es la bandera satánica junto con el logo rojo blanco del clan Rothschild. El Banco de Hong Kong, el banco que fue fundado por el tráfico de opio, de drogas en Hong Kong por el imperialismo británico de los Illuminati. Y ahí juntito la bandera del terrorismo islámico del Hamas. ¿No es increíble? ¿No es increíble cómo mi tesis no tiene defecto? Que es aplicable universalmente. Y ahí tienen a Álvaro Cueva, que se dice ser un crítico de cine, televisión y no sé qué tantas otras cosas, que obviamente termina elogiando pura basura. Pura basura termina elogiando y hablándonos de que es muy marica y que por eso él es una mejor persona a todos nosotros, porque pues él se acuesta con muchos hombres, se acuesta con muchas personas, fornica mucho, y entonces eso lo hace una mejor persona. Eso es lo que celebra en el Día del Orgullo. Eso es de lo que está orgulloso. No está orgulloso de otras cosas, no está orgulloso de ser un patriota, no está orgulloso de defender a la nación, no está orgulloso de regresarle la sonrisa o la vida a un niño. No, él está feliz de que él sostiene relaciones por atrás. Ese es su mayor orgullo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué orgullo! Mucho orgullo. Fantástico. Pero no, la realidad de las cosas es que no. ¿Y cuál es el comentario sobre esto? Bueno, pues que para que exista esto, pues se tiene que gastar mucho dinero. Porque este tipo no está ahí de gratis. Este tipo, así como ven, goza de muchos lujos. No le gusta irse con los jotos baratos de barrio, ¿no? Él va y busca a los jotos costosos. Iba a decir como Verástegui, ¿no? Bueno, no tan caros como él tal vez, pero por ahí anda. Acá otro becado, Álvaro Cueva, por los robos de la presidenta Sheinbaum. Noten la bandera terrorista del Hamas con la bandera de los PUTOs. Dije pu y luego tos, porque pues, se resfriaron como andan así encuerados por la calle con eso del orgullo, pues se resfriaron ahí frente al Banco Rothschild. Una sede, una torre del Banco Rothschild, no es que ahí esté todo el banco. Para lavar dinero del cártel de Sinaloa, porque eso sí también, búsquenlo. Hay informes, Anabel Hernández también los tiene, por ahí en algún libro con Roberto Saviano, en el que se hablan detenidamente de cómo estos bancos, de cómo esta banca sionista se dedica a lavar dinero de las drogas. Y bueno, pues es así como vamos a finalizar con nuestro programa de hoy. Espero que les haya gustado. Yo sé que tuve muchas otras publicaciones en los grupos de chat, pero espérenme un poco porque si lo pongo todo, pues como que se atiborrano de información. Entonces, simplemente quédense con esta idea. Quédense con esta idea. Y en este supuesto mes decretado por la élite perversa, por la élite satánica, en este supuesto mes que dicen que es del orgullo de la fornicación y de la simulación y mentiras, tengo que expresar mi respeto y admiración por aquellas personas que siendo homosexuales no se suman a esta estupidez del orgullo gay y que son personas sensatas que además han asumido una vida casta, digna y responsable. Cuando hablo de todos estos PUTOs, de estos ineptos, no me refiero a las personas que están dando una lucha valiente ante lo que es el enemigo, el adversario, el pecado, la perversidad, la manipulación, la corrupción, todo eso. Creo que es propicio decir que hay personas que se conducen de una forma adecuada ante toda esta manipulación de la internacional globalista. Yo creo que le estamos asestando duros golpes a esta internacional socialista. No dura, no dura, pero hay que ser persistentes en todo y congruentes en todo, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de vivir. Pues bueno, como se habrán dado cuenta, espero que haya sido desahogo también de ustedes este programa y vamos a concluirlo ahora sí. Nos apartamos un poco de toda esta palabras duras para abrir, ¿no? Abrir el corazón y la mente
a las cosas de Dios, que es el que está derrotando todo esto. Nosotros simplemente somos los que prestamos atención a su mensaje, los que somos el espectador. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima Virgen María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Cristo, vencedor de los demonios y la muerte, protégenos y cúbrenos con tu sagrada sangre. Santísima Trinidad, bendícenos y guárdanos en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Vamos con nuestra oración de San Patricio. Me levanto hoy por medio de poderosa fuerza, la invocación de la Santa Trinidad, por medio de creer en sus tres santas personas, por medio de profesar la unidad del Creador de la creación. Y bueno, la parte que más nos importa es Cristo conmigo, Cristo frente a mí, Cristo tras de mí, Cristo en mí, Cristo a mi diestra, Cristo en mi siniestra, Cristo al descansar, Cristo al levantar, Cristo en el corazón de cada hombre que piense en mí, Cristo en la boca de todos los que hablen de mí, Cristo en cada ojo que me mira, Cristo en cada oído que me escucha. Amén. También tenemos un salmo que es el salmo de combate. El Salmo número 35. Señor, apiádate de mí. Señor, pelea contra los que me atacan, combate a los que luchan contra mí. Sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte. Vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi perdición. Sean como el pueblo frente al viento cuando el ángel del Señor los desbarate. Sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga. Porque sin motivo me tendieron redes de muerte, sin razón me abrieron trampas mortales. Que les sorprenda un desastre imprevisto, que los enrede la red que para mí escondieron, que caigan en la misma trampa que me abrieron. Mi alma se alegrará con el Señor y gozará de su salvación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que estas palabras les llenen de paz. Que estas palabras también sean en petición del futuro y del porvenir del presidente de los Estados Unidos y de todos sus colaboradores que son hombres de probada calidad, que están haciendo una lucha por algo que se abandonó hace mucho tiempo, la verdad, la justicia y la paz. Eso es lo que están haciendo. Gracias a ustedes, gracias a Dios, y si Dios así lo quiere, estaré realizando próximamente una nueva emisión. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.